Bienvenidos y más que bienvenidos una vez más aquí a su canal Más Guatemala. Gracias por estar con nosotros, gracias por su sintonía. El día de hoy, 9 de agosto del año 2018, pues se está celebrando un día más del Día Internacional de los Pueblos Indígenas para tratar este importante tema, este tema que es vital para Guatemala. Hemos invitado y tenemos con nosotros al licenciado Luis Velázquez. Licenciado, Muchas gracias por estar gracias, con nosotros. muy Gracias amable. por compartir con nosotros en un día tan especial, en un día que de veras, pues vale la pena que platiquemos de este tema. Es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y pues, como dicen los muchachos allá, pues le vamos a entrar. Y le vamos a entrar bien a los pueblos indígenas. Y gracias. Cabe resaltar que el licenciado Luis Velázquez el día de hoy, pues, hoy sí me dio porque yo traía mi corbatita que juega con el saco, todo está muy bonito. Pero el de él, hoy sí trae una su corbata típica muy interesante, muy bonita. Va a decir por favor ahí que cambie cámara, porque la corbata pues, que trae el licenciado Luis Velázquez, pues me gustó mucho. Está muy bonita. Yo cuando tenga oportunidad por ahí también me voy a tratar de hacer de una corbata de esas tan representativa de lo hermoso, de los colores de Guatemala, de los textiles, de toda esa obra que logran realizar aquí en nuestros hermanos culturales, todos ellos, nuestro pueblo indígena guatemalteco, que por cierto, pues trabaja muy bonito. Basta que usted vaya allá a Chichicastenango, a Panajachela, donde usted vaya, va a encontrar usted ahí los productos que ellos realizan, por cierto, hechos a mano. Bien, vamos a entrarle al tema, licenciado, ya que estamos en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Qué nos puede decir usted este día? Muchas gracias por la entrevista, licenciado Eric Juárez. Un saludo a su audiencia nacional e internacional. Los pueblos indígenas en Guatemala son una gran fortaleza, son una gran oportunidad, representan el 41% de la población y son oriundos de 8 departamentos. El pueblo indígena es emprendedor, trabajador, es empresario. Recordemos que desde hace miles de años ellos comerciaban con lo que hoy es Puebla en Panamá hasta Machu Picchu en Perú. De tal forma que tenemos que trabajar en equipo, Guatemala somos todos, y en ese contexto la población indígena debe tener un mayor acceso a oportunidades, acceso a empleos, acceso a los servicios básicos que debe brindar el Estado de una forma constitucional, y es ahí donde tenemos los grandes retos, que creo que sería importante platicar de esos grandes retos, la situación actual y propuestas de solución para que ellos sean parte de ese desarrollo integral y no estén en esas situaciones que tenemos al día de hoy. Por ejemplo, algunas cifras. 1 de cada 2 niños está en una desnutrición crónica. Entonces, ahí básicamente como Estado se está condenando a esta población a que queden de una forma prácticamente sin tener el acceso al alimento, sin que puedan rendir educativamente, sin que puedan tener salud. Y cuando hablamos también que la población está desempleada, subempleada en la economía informal, y qué decir de la parte migrante, porque en el caso de los pueblos indígenas, en las áreas de Florida, donde hay cortes de naranja, por ejemplo, o en California o en otros lugares, prácticamente son casi poblaciones completas, comunidades de indígenas que han migrado para buscar más y mejores oportunidades. Hay muchos problemas, sin embargo, somos optimistas, que también vemos muchísimas grandes oportunidades, que seguramente de eso vamos a estar hablando a lo largo de su programa, Lick. Muy bien, y qué bien, porque sí vamos a poner en contexto, porque sí, realmente la población indígena de nuestro país, que es bastante, están subdivididos, pues tienen muchas necesidades. Lo vemos por ejemplo en salud, ¿verdad? Hemos visto nosotros cuántas veces una persona indígena, por ejemplo, en las puertas de un hospital, de un centro de salud, pues no los atienden. Muchas veces hay problema con el idioma, pues que ellos no se saben expresar, y de ahí hemos visto casos realmente difíciles para la población, el tema de salud. En el tema de educación, esa migración interna que tienen aquí en Guatemala, cuando ellos están cosechando aquí y bajan a cortar caña, por ejemplo, a la costa, los niños pues
muchas veces dejan de estudiar aquí, se van para otro lado, y a veces el mismo Ministerio de Educación, esa migración interna no la ha tomado en cuenta, y de ese hecho, pues muchos niños y jóvenes del pueblo indígena dejan de estudiar, simplemente dejan de estudiar porque no hay cómo. El otro tema importante es el tema de las comadronas, un tema donde no se les ha querido de momento todavía hacerles justicia. Las comadronas realmente reciben miles y miles de niños, especialmente en esas áreas, y cuando ellas piden algo, pues no se les ha querido reconocer. El otro día me enteré, yo decía, bueno, ¿y qué piden ustedes? Estaban pidiendo, les iban a dar 300 quetzalitos al mes. Comadronas que se meten a unos lugares donde seguramente nadie iría para que nazca un nuevo guatemalteco. En fin, hay bastantes problemas, pero de estos tres, ¿qué podemos platicar, licenciado? Bueno, usted tocó el caso de las comadronas. Yo nací en Joyabaquiché, una población mayoritariamente de pueblos indígenas, y tuve la oportunidad de nacer solo. Me iba a tener una comadrona, pero como nací a las 3 de la mañana, muy temprano, la comadrona no pudo llegar a tiempo y nací solo. Pero en el caso de las comadronas, recuerdo una de tantas reuniones que he tenido en el interior de la República, hace 5 años, acompañado de don Clemente de León, que en ese entonces era gobernador, nos reunimos con 500 comadronas. Y yo me atrevería a decir que más del 80% entendía muy poco el español. Habían comadronas jóvenes desde 25 años y unas señoras que ya llegaban casi a los 90 años. Pero estas comadronas indígenas están en las comunidades rurales. Estas comadronas indígenas tienen una vocación de atender sábados, domingos, a las 2 de la mañana, días festivos, y no tienen un ingreso. Yo comparto su criterio que ellas pueden ser parte de la atención primaria de salud que el Ministerio de Salud Pública debería de tener, y ellas deberían de tener un ingreso como el que usted hablaba, mínimo. Sin embargo, al día de hoy no lo tienen, y ellas apoyan alrededor, diría yo, actualmente en las comunidades cerca de un 80% de los nacimientos, porque hay gente que no puede llevar en una ambulancia o en un pick-up, o a veces a caballo, o a veces en un tapesco, o a veces con una silla a la espalda, a una persona para que va a dar a luz. Entonces las comadronas tienen un papel muy fundamental, que en sentido positivo ayudan en los partos, pero también con mayor capacitación se les puede dar una serie de fortalezas para que ayuden en la atención primaria de salud. Claro. Usted también tocaba el idioma. Hoy, con 27 millones de teléfonos celulares, con más de 8 millones de celulares inteligentes, con más de 9 millones en las redes sociales, tenemos que aprovechar la tecnología y producir audiovisuales cortos, inclusive en el quicheo, en el quechío, en lo que corresponda, para capacitarlas. Y ellas desde un lugar, si no tienen todas un teléfono inteligente, pues obviamente se puede tener acceso a una computadora, en un café, en internet, en las comunidades, porque las hemos visto. Inclusive ahora hay a veces instalaciones satelitales en las comunidades, o hay paneles solares. Entonces las comadronas juegan un papel muy importante que se les debe de apoyar. Usted también hablaba de otros grandes problemas, como por ejemplo es la seguridad alimentaria y nutricional, que esto juega un papel muy importante, es un tema de Estado, es un tema que le debemos de poner muchísima atención, porque al ritmo que vamos, dentro de 100 años no lograríamos erradicar esta desnutrición y la inseguridad alimentaria. Entonces aquí el Estado, a través del MAGA, a través del viceministerio que se llama VISAN, debe de trabajar, más que repartir alimentos, deben de implementar los proyectos productivos en las comunidades. Se tiene que apoyar a través de semillas mejoradas, a través de sistemas de riego, una infraestructura básica, los encadenamientos productivos, y enseñarles a producir alimento que les sea mucho más rentable, porque si seguimos con la cultura de producir maíz, 35 quintales por manzana, eso nunca los va a sacar de la pobreza. Pero con los elementos que ya dije, de sistemas de riego, de variedades mejoradas y encadenamientos productivos, se pueden producir
4 cosechas por año y se puede producir 140 quintales de maíz por manzana. Entonces multipliquemos 4 por 140, estaríamos hablando de 560 560 quintales en una manzana versus 35 que estamos produciendo ahora. Eso es para abordar el tema de seguridad alimentaria. ¿Y qué decir de la alimentación escolar, de la refacción en las escuelas? Pero también usted hablaba de la parte educacional. Sí. Tenemos que admitirlo de una forma responsable. La educación debe llegar a los pueblos indígenas en su totalidad. Un pueblo educado es un pueblo que puede labrar su propio futuro, que van a ser arquitectos de su propio destino, y tenemos que universalizar esta educación. Empecemos por lo básico. El país anda alrededor de un 18% del analfabetismo, pero yo me atrevería a decir que de ese 18% de analfabetismo puede ser que un 80% son indígenas. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo también. Cito otra vez toda la tecnología, los teléfonos, inclusive los teléfonos más pequeñitos, llamados frijolitos en el lenguaje coloquial, pues ya hay computadoras y sistemas de software que se pueden aprovechar muy bien para ir alfabetizando a la gente. Y en cuanto a la educación formal, en las escuelas, cerca de 23,000 centros educativos, debemos hacer un mayor esfuerzo para traerlos. Y si nos vamos a un nivel un poco más alto, hay que apoyarlos en capacitaciones técnicas. Debo decir que el INTECAP hace un trabajo excelente en esas capacitaciones técnicas, como lo son albañilería, por ejemplo, soldadura autógena, eléctrica, carpintería, mecánico, etcétera. Están dando cerca de 386,000 capacitaciones al año, pero necesitamos cerca de 4 millones. Entonces, esos esfuerzos hay que hacer para preparar a los indígenas, que ellos tienen igualdad de las capacidades de toda la población, son muy emprendedores, son muy trabajadores, y haciendo esto, que de lo cual hemos hablado, el país se tiene que desarrollar, el país sale adelante. Pero sigamos hablando siempre de los pueblos indígenas y vamos subiendo de nivel. El indígena es muy dado a trabajar en las cooperativas. Las cooperativas tienen cerca de 1.700.000 cooperativistas a nivel nacional, y pueden trabajar mucho en el esquema de asociatividad. Recuerdo cuando fui ministro de Economía, me encontré con Muhammad Yunus en Guadalajara, México, y él se recordaba bien de Guatemala. Oh, Atitlán, las mujeres indígenas, los bancos comunales. Entonces, las mujeres indígenas trabajan excelente en sus bancos comunales, que, para decirlo de una forma sencilla, 4 elementos importantes: el fomento del ahorro, la buena administración de los recursos financieros, los proyectos productivos que ellas pueden generar, e ir trasladando esa experiencia a sus próximas generaciones. Entonces, ahí hay que trabajar mucho con las mujeres, que son el 54% de la población nacional. Pero en el tema de los cooperativistas y las asociaciones, tenemos que trabajar con los pueblos indígenas, banca de segundo piso, banca de tercer piso. Eso quiere decir que un banco debería dar financiamiento a una cooperativa, y la cooperativa darle financiamiento a sus asociados, que en determinado momento pudieran ser no sujetos de crédito para el sistema financiero. Ahí estamos hablando de una banca de segundo piso. Y banca de tercer piso significa que un banco le da una tasa accesible a una federación de cooperativas, la federación lo da a las cooperativas y las cooperativas lo dan a sus asociados. Entonces esto nos daría un salto cualitativo en el acceso al sistema financiero, en el acceso a los créditos, mejores tasas de interés, mejores condiciones, plazos más largos, y aprovechamos toda la infraestructura que está en el interior para hacer los cobros efectivos. Ahí estamos hablando entonces del emprendimiento, de la empresarialidad y el tema de inclusión financiera. Chile sobrepasa el 90% de la inclusión financiera,
y por eso vemos que produce 5 veces más que nosotros, es decir, que hay 5 veces más riqueza traducido a moneda y en el bolsillo de la gente, pero nosotros estamos cerca de un 35%. Entonces, así como reconocemos ese problema, también debemos de ver, de visualizar esa gran oportunidad que está. Y cuando hablamos de la gente que ya está produciendo, el Estado tiene que reforzar su sistema de inteligencia de mercados a través de todas las embajadas, a través de los consulados, de buscarle mercado a estos productos. Y el mercado nacional, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y todas las entidades del Estado deben trabajar para que los indígenas puedan colocar sus productos en el mercado, para que puedan tener mejores precios y no necesariamente dependan de un intermediario o de un coyote. Y también podemos hablar, afortunadamente, recuerdo un amigo indígena quiché de San Miguel Uspantán, Juan Santos, que tiene una cooperativa que ellos exportan alrededor de 40 millones de dólares, óigase bien, alrededor de 40 millones de dólares al año con sus cooperativas. Pero ellos ya tienen cuartos fríos, producen mini vegetales, pasan un proceso de refrigerado y podríamos producir mucho más. Esos son los temas que estamos tratando el día de hoy aquí en Canal Más Guatemala. Pues nos quedó solo la preguntita en el tintero, licenciado, lo vamos a hacer repetitivo porque también nos interesa mucho hacer las aportaciones necesarias y eso es parte, yo le voy a ser franco, eso es parte de lo que a mí me gusta entrevistar y platicar con el licenciado Luis Velázquez, porque él normalmente, pues, si es el contexto, si encontramos los problemas, pero normalmente da soluciones, y eso es una cosa importante dentro de una entrevista. Cierra el círculo, ¿verdad? Muchas veces la persona puede tener acceso a crédito, puede tener la tierra, pero si no cerramos el círculo, donde la persona va a poder vender el producto, obtener las ganancias necesarias, hacer los pagos de lo que se comprometió, y mantener una solvencia económica, prácticamente los estaríamos llevando a un abismo. Si solo les damos el crédito, pero no les damos la salida, entonces van a producir, pero después no van a poder tener dónde vender sus productos y lo que va a pasar es que se van a quedar endeudados. En muchos casos pierden su tierra. Pero, aparte de ese círculo, licenciado, quería platicarle algo. Cuando yo le platicaba de esa migración interna que hay normalmente en lugares como el Quiché, que bajan a, por decirle ahí, a Retauleu en época de la zafra, pues se da este caso que hay mucha deserción escolar. Yo siempre me he preguntado y un día tuve la oportunidad de juntarme ahí con un amigo de un circo y bueno, platicaba con él, mire, le decía, ¿y sus hijos cómo hacen para estudiar ellos? Pues mire, mi hijo, nosotros hicimos un convenio con el Ministerio de Educación y cada vez que el circo se mueve a cierto lugar, ellos ya tienen un documento donde lo reciben en la otra escuela. Entonces ellos, a pesar de que andan en un circo deambulando muchas veces por toda la República, sus hijos no pierden la educación. No es que estoy diciendo que eso hay que hacerlo y hay que adoptarlo, pero ese es uno de los grandes problemas en la educación del pueblo indígena, porque cuando se mueven ellos, nadie se ha preocupado de este tema y es el momento de la deserción, porque ya no pueden seguir estudiando, aunque ya llevan 3, 4 meses allá, cuando bajan a la zafra por necesidad, cuando retornan ya no, y total, ese año es perdido. De ahí usted encuentra muchas veces en lugares escolares personas o ya jóvenes todavía estudiando 5º año, ¿vale? Los que son voluntariosos y que los felicitamos, pero sí, miramos que hay jóvenes que ya son jóvenes, pero que todavía no han sacado la primaria por los temas que yo les estoy comentando. Licenciado Juárez, el tema de la migración interna temporal, la migración semitemporal y la migración definitiva a la capital y la migración al exterior, básicamente tiene una causa fundamental, la falta de empleo y la falta de oportunidades. Correcto. A eso se traduce. Entonces, gracias a Dios, ha ido mejorando mucho el esquema en la agroindustria formal en Guatemala, porque en el caso de la agroindustria azucarera, por ejemplo, contrata gente mayor de 18 años, ya no contratan como hace 20 años familias. Puede ser que hubieran algunos casos aislados en algunas fincas o en otros cultivos, pero esto ha ido mejorando bastante.
Sin embargo, lo que usted dice de una forma general de aplicación, sí es correcto, de tal forma que se puedan hacer convenios con el Ministerio de Educación y si por X o Y circunstancia una familia necesita trasladarse a cualquier área de todo el país, pues los niños puedan ir a estudiar a la escuela y no van a perder el tiempo, no van a estar ociosos. Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo con usted que debemos de trabajar en equipo y se deben hacer esos convenios para que los niños puedan continuar sus estudios. Ahora, lo que sí es importante tomar en cuenta también, ya que estamos hablando de la educación, que las escuelas tienen que brindar una educación de calidad, ¿sí? Esas escuelas que están hoy en una montaña donde probablemente el maestro tiene que ir en bicicleta o tiene que ir en moto o tiene que ir a pie porque no hay una carretera, hoy hay tecnología. Entonces el maestro se puede aprovechar de esos beneficios, tener audiovisuales y como que estuviera prácticamente acá donde estamos en su estudio. Ese sí es un esfuerzo que el Estado tiene que hacer para mejorar la calidad de cobertura, para mejorar la calidad curricular y para preparar a la gente para que sean más competitivos. Usted mencionó, por ejemplo, de Quiché. Yo el día sábado estaré en algunos municipios de Quiché, donde iré a dar una conferencia sobre emprendimiento y desarrollo de los pueblos indígenas y hablarles también de la importancia de la educación, que sus hijos deben de ir a la escuela, tienen que ir, si temporalmente están en otro municipio, otro departamento, para no perderlo. Afortunadamente eso, como le digo, ha ido cambiando positivamente. Sin embargo, en las comunidades, además de la educación, se necesita salud. Pero no estoy hablando de grandes hospitales, se necesita la atención primaria, porque si tenemos una atención primaria efectiva, ahí tenemos el 80% de la mayoría de los temas que se dan. Entonces eso se debe reforzar, la infraestructura, las carreteras comunitarias, ¿verdad? Que probablemente muy poca gente las conoce en Guatemala, los que sí los conocen muy bien son las personas que viven en una comunidad, entonces necesitamos mejorar esa infraestructura. ¿Y por qué hago énfasis en todos estos temas? Y usted correctamente habla de la salud, de la educación, de la inseguridad alimentaria, habla de las carreteras también, porque ahí es donde está la mayoría de la población indígena. Recordemos que son un poco más de 8 millones de indígenas, y estos 8 millones de indígenas están en alrededor de 8 departamentos, su mayor concentración. Si viéramos Guatemala, es más o menos una L, ¿verdad? Agarrando desde San Marcos, Huehuetenango, pasa a Sololá, Totonicapán, Quiché, Alta Verapaz, etcétera, pero también muchos se mueven para acá, a las áreas marginales, o se mueven a la costa sur, o se mueven a las fronteras. ¿Por qué? Otra vez, la causa, la falta de oportunidades y la falta de empleo. Es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo 10 veces mayor de lo que estamos haciendo. Otro tema importante, y les comentamos a nuestros amigos televidentes que nos encontramos hoy, 9 de agosto, charlando, conversando con el licenciado Luis Velázquez aquí en Guatemala, porque es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Otro tema, licenciado, que me gustaría que tocáramos, que por lo menos le demos una pincelada, es porque recientemente vimos un estudio en cuanto a que la mujer indígena está quedando embarazada muy joven. Estamos hablando de embarazos entre 10 y 14 años. Y las estadísticas en lo que iba del año, si mal no me recuerdo, pues ya es bastante alta. ¿Qué se podría hacer en ese tema? Porque las mujeres indígenas realmente desde muy pequeñas casi no abandonan ni su niñez y ya ellas básicamente, como dicen, ya resulta una niña cuidando a otra niña. ¿Qué se pudiera hacer en este tema? Bueno, aquí el factor fundamental es la educación de las escuelas, pero también la educación que se recibe en casa, los valores. Yo creo que aquí tenemos que reforzar como Estado que la niña como tal es una niña y como tal se le tiene que dar esa atención, se le tiene que proteger, se le tiene que educar.
Hay estudios en la línea de lo que usted indica muy acertadamente, que a mayor educación el índice de embarazos prematuros va para abajo. Entonces es ahí donde ese 54 de la población de mujeres, y en este caso particular de las niñas que usted hace énfasis, tenemos que hacer un mayor esfuerzo como sociedad, como Estado. El sistema educativo tiene que reforzar esos temas también de la educación, más allá de la parte académica, la educación del cuerpo humano, la educación de los riesgos, que la niña también conozca su cuerpo, los beneficios de su cuerpo, esa bondad que Dios les ha dado de poder concebir, de dar vida, pero también de que para todo hay un momento, que tiene que disfrutar esa etapa de su vida de niñez, pasar por la adolescencia, luego la juventud y luego la madurez. Creo que eso también se tiene que reforzar mucho. Porque ahí están jugando mucho las tradiciones. En el sistema educativo, sí. Pero también es una responsabilidad de los padres educar adecuadamente a sus hijos. Pero si nos vamos, que estos padres pudieran tener 30, 35 años, digamos, de edad, y ellos no tuvieron acceso a una educación adecuada, pues también eso repercute y es como el tema de la inseguridad alimentaria. Entonces, tenemos que romper ciertos esos círculos. En ese caso puntual, la recomendación es que el Ministerio de Salud tiene que hacer un énfasis mucho mayor, buscar mayor cobertura del área de educación y de todas maneras informar en la escuela de la etapa de la niñez que se debe disfrutar en su plenitud, porque Dios nos ha creado para que seamos felices, no para que tengamos problemas. Y entonces como sociedad hay que proteger a estas niñas de las cuales usted se refiere, y por supuesto que si ellas continúan en la escuela, si finalizan sus 6 años de primaria, si continúan sus básicos, y qué decir, si siguen al diversificado y si pasan a la universidad, pues obviamente la educación tiene que ser una mejora de calidad de vida. Ahí también juega un papel muy importante el sistema de salud, e inicio por las comadronas, que usted también decía. Si estas comadronas, que son miles en Guatemala, están en las comunidades, ellas pueden también ser transmisoras de un mensaje positivo hasta esta niñez, porque normalmente se genera un vínculo entre la madre que dio a luz, la comadrona y los hijos. Los hijos siempre se van a acordar de por vida quién fue la comadrona que los atendió. Y entonces ese vínculo en la comunidad, en los valores, pues juega un papel muy importante. Las iglesias también, no hablo de ninguna iglesia en particular, pero las iglesias ahí juegan un papel muy importante, deben de contribuir a regresar a las bases, a tomar los valores, a tener cursos específicamente para los niños, de tal forma que así como se refuerza la creencia en Dios, pues también que se refuerce mucho más el tema de valores, el tema de cuidar su tiempo, su cuerpo y también de disfrutar cada una de las etapas de la vida, todo a su tiempo. Claro. Bueno, pues amigos televidentes, pues nos encontramos aquí en Canal Más Guatemala con la compañía del licenciado Luis Velázquez y estamos platicando sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena. Licenciado, pues ya platicamos de todas las necesidades y seguramente nos han quedado en el tintero muchos, pero en este programa también queremos darle, ahí sí, como dicen ahí, sí, para que me entiendan bien, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Y ahora necesitamos platicar un poquito de la riqueza de nuestro pueblo, de lo bueno que tenemos. O sea, hay muchos problemas, pero en medio de todo también tenemos una riqueza cultural, una riqueza comercial. Hablemos un poquito de las riquezas de los pueblos indígenas. Bueno, eso es más apasionante que Disney, dirían en una película, porque hablar de Guatemala, hablar de nuestros pueblos indígenas es hablar de una visión de pasado, de una visión de presente y optimista también de una visión de futuro, que los pueblos indígenas deben ser incorporados a ese desarrollo real. Y hablemos de esas fortalezas.
Guatemala es la cuna del mundo maya, es el alma de la tierra. Guatemala es la meca de la civilización maya. Tenemos más de 6.500 ciudades en todo el territorio nacional. ¿Qué hablar de Mirador, de Tikal, de Gumarcaj, donde nació Tecún Umán, mi paisano, el héroe nacional, el último mandatario indígena antes de la conquista, de Saculeo, de Chinché? Eso es una joya en el mundo y debemos de capitalizarlo porque eso debe generar ingresos, debe generar turismo. Entonces, estos sitios arqueológicos debemos de utilizarlos en el buen sentido de la palabra para crear más desarrollo en los pueblos indígenas. Bueno, ahora hablemos de la cultura, ¿sí? La cultura es riquísima en Guatemala. Somos 340 municipios y esta semana, por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, se celebran 3 ferias patronales en todo el departamento del Quiché. Bueno, también la fiesta de Guatemala, ahora de Jocotenango. Sí. Que hay que resaltar, bienvenidos a los hermanos salvadoreños, más de 75,000 salvadoreños visitan Guatemala, son bienvenidos hermanos, aquí está tu tierra, como dice una canción. Exacto. Y en el caso de Quiché, por ejemplo, estamos ya en la feria de Joyabaj Quiché, estamos en la feria de Nevaj, en la feria de Santa Cruz, pero si usted compara la cultura entre Joyabaj, por ejemplo, y Nevaj en el área de Xil, son distintas. Joyabaj es la cuna del palo volador, también tiene palo volador Chichicastenango, Cubulco y Rabinal. Pero hablar de Nevaj, ahí hablamos de otro tipo de riqueza cultural, que eso genera turismo. Entonces, para un turista nacional, que los invito a que conozcamos más el país, porque a veces hablamos de mucho del exterior y no conocemos Guatemala. Tenemos que hacer más turismo interno. Entonces, si yo visito Joyabaj, disfruto de su cultura. Pero de ahí me cambio a Nevaj, disfruto de una cultura distinta. Y me vengo a Santa Cruz o me voy a Chichicastenango, es una cultura distinta. Hablemos de la gastronomía de los pueblos indígenas. El martes estuve en las comunidades con pueblos indígenas quechís. Por ejemplo, me dieron un caquic, que básicamente es el pavo, el chunto, el chompipe, con un caldo, con picante, con tamalitos, buenísimo. Pero si nos vamos a, por ejemplo, Purulá, en Baja Verapaz, pues puede ser que ahí la especialidad sea un cashlam. Cashlam quiere decir caldo de gallina en quechí, y también lo disfrutamos, ¿verdad? Y si nos vamos a Nevaj, pues ahí nos van a dar los bochboles, que son unos tamalitos con unas hojas. Entonces, esa gastronomía, bueno, también quiere decir del subanic, de jocom y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O del guá, que eso sí se entiende. Guá es comida, tortilla en quiché y es más o menos similar en todos los idiomas. Bueno, también hablo idioma quiché. Qué bueno. En ese sentido, esa gastronomía riquísima que acompañado también de bebidas especiales como por ejemplo el cacao, dicho sea de paso, nosotros somos una potencia mundial en producir cacao, pero si le ponemos también un poquito de cardamomo a ese cacao o a ese café, eso nos abre otro mundo de oportunidades. Bueno, ahí hablamos un poquito de la gastronomía. Claro. Ahora vamos a hablar de los textiles y el vestuario. Bueno, esta corbata, por ejemplo, me la regalaron en el Mercado Central de Guatemala en el año 2014, que junto a todo un equipo de trabajo organizamos el cuarto Foro Mundial de Empresarios Indígenas. Pero así como usted ve esta corbata, por ejemplo, tengo muchos trajes que me han regalado en Nevaj, en Zacapulas, en Quiché, en Joyabaj, en todos lados, donde cada saco es una obra de arte. ¿Y qué diría la gente de lucirlo en Milán o en Italia o en Miami o en Nueva York en esa moda? Entonces, unas camisas preciosas que hay también, los huipiles, las nahuas de las señoras, ese es un muy vistoso. Bueno, ahora hablemos del calzado, pero estamos hablando de todo lo que producen los indígenas. Claro, de la Tengo unas botas que me regaló la familia Macario, que son originarios de Chichicastenango, y me las regalaron en Panajachel, unas botas de cuero, pero son típicas.
pues ellos exportan esas botas a Houston y las exportan a Estados Unidos. Entonces ahí, si habláramos, por ejemplo, de los sombreros, unos amigos también laines que son indígenas me regalaron un sombrero muy vistoso que en Houston o en Miami un sombrero de esos vale $80. En fin, Ojo a la cara. entonces hablamos del vestuario, del calzado, de los atuendos. Los indígenas producen todo ese tipo de productos excelentes. Bueno, hablemos de los muebles. San Juan Zacatepeque es una de las cunas de los muebles. Yo en mi casa solo tengo muebles hechos en San Juan Zacatepeque, que son hechos por indígenas artesanos. Cada mueble es una obra de arte. Pero hablemos también de las pinturas. Si uno va a San Juan Comalapa, si va a Panajachel, si va a todos los lugares, hay unas pinturas bellísimas pintadas por los pueblos indígenas. Y en una próxima oportunidad se la voy a traer, Lick, si usted me invita en una próxima oportunidad. Tengo en la sala de mi casa una Santa Cena, donde está Jesús con todos los pueblos indígenas en la última cena. Entonces, una obra como esas, por ejemplo, está en el comedor principal del Vaticano, que el general Ríos Montt se lo regaló a Juan Pablo II cuando visitó Guatemala. Bueno, ahí hablamos un poco del arte. Pero si hablamos de historia, recuerdo que en un viaje de Guatemala a España, una turista alemana me dice que quedó fascinada con Guatemala. Y le digo, ¿y tú volverías a venir? Ya programé mi segundo viaje y quiero venir unas 3 veces más y voy a invitar a mis padres. Y yo le decía, ¿y por qué te gusta Guatemala? Porque Guatemala es un destino para muchas veces. Es difícil conocer toda esa riqueza histórica que hay en Guatemala. Aquí, por ejemplo, tenemos la pirámide en volumen más grande del mundo, la Danta, que está en Mirador. Es mucho más grande que Keops, que Kefren, que Miserinos en Egipto. Egipto en su momento llegó a tener en su apogeo, antes de que viniera esa cosa que le llamaron primavera árabe, que tenía ahí muchos temas de tinte socialista, votar gobiernos en esa región, tenía 22 millones de turistas. Y nosotros, bueno, en este momento, después de que han destruido Egipto, solo tiene 4 millones. Y nosotros en turistas andamos en una tercera parte. Entonces nosotros deberíamos de pensar en 10 millones de turistas al año. Y cuando usted va a Cancún, por ejemplo, en México, o va a la isla de San Pedro, en Belice, o en otros lugares, ¿qué encuentra ahí? Encuentra textiles, encuentra atuendos hechos en Guatemala. ¿Y por quiénes hacen eso? Pues son los pueblos indígenas. Bueno, y cuando uno va a las comunidades, por ejemplo, yo me siento impresionado, me siento agradecido, me siento bendecido. Nos reciben muy bien en las comunidades, los pueblos indígenas, y a veces hay condiciones que son muy modestas, pero se sienten a gusto que uno los visite. De tal forma que pudiéramos hablar muchísimo de todas esas fortalezas. Y para cerrar esa parte, quiero hablar de algunos indígenas que he tenido la oportunidad de conocer, que son exitosos y de talla mundial. Por ejemplo, esta familia Laines de Quiché, yo le digo, ellos producen sombreros para el mercado local, pero producen sombreros para varios países. ¿Y qué hacen en los otros países? Le ponen una etiqueta, nada más. La marca. Y son sombreros de clase mundial. Ellos me regalaron uno. Ok. Los señores Macario que hablé, originarios de Chichicastenango, y sus botas, sus bolsas y sus cueros y todo eso, lo exportan al mundo. Otra familia, la familia Batz, en Tecpan, ellos fabrican trajes, fabrican camisas, pantalones de un tipo occidental con un toque típico, y son muy apetecidas esas prendas en el exterior. Pero también hablemos de indígenas que han migrado, por ejemplo, a Estados Unidos. Marco Santil, un canjobal del área de Huehuetenango, que tiene oficinas en Estados Unidos, que tiene oficinas acá y en otros países, y que es sumamente exitoso. Él ya produce tecnología, programas de computadora, software. Podemos hablar, por ejemplo, de la señorita esta que produjo la película Ixcanul, una indígena. Podemos hablar de Olga Iquic, por ejemplo. Olga Iquic es una señorita
de una comunidad de San Juan Zacatepeques que tiene una voz preciosa, que cuando canta ella el himno nacional junto a Andrea Arias y a Valerie Espinosa, que Valerie es una señorita garífuna del área de Izabal, la verdad que a mí se me salen las lágrimas, se siente esa emoción. Así que los pueblos indígenas han contribuido muchísimo al desarrollo de Guatemala y ha llegado el momento de decirles, señores, aquí está la puerta del desarrollo con inversiones, con empleos y oportunidades. Guatemala somos todos, tenemos que buscar esa unidad y tenemos que hacer más grande a Guatemala. ¿Para qué? Para que se generen las oportunidades, para que se mejore la calidad de vida, para que haya paz, para que haya armonía, para que haya fraternidad y se cumpla lo que decía el Popol Vuh, que todos se levanten y que nadie se quede atrás. Correcto, licenciado. Y no quiero que cambiemos de tema, quiero que le demos una pincelada ahí, a eso iba, un poquito de ver a Guatemala de una forma cultura. Hablemos un poquito tal vez de Miguel Ángel Asturias y Hombres de Maíz, del Popol Vuh, etcétera. Denos una pincelada de ese tema. Bueno, aquí hablando del Popol Vuh, recordemos que es originario de los pueblos quichés de mi tierra y fue traducido también por Francisco Ximénez, que era un sacerdote. Hablemos de los códices mayas, hablemos del Rabinal Achí, hablemos también de que los mayas indígenas, Guatemala somos los inventores del cero. En el sistema numérico dimos el aporte al cero. También los mayas ya visualizaban todo el tema de astronomía. Ellos veían la astronomía, las estrellas, la luna, etcétera. También hablemos de los sistemas de riego. Cuando era adolescente tuve la oportunidad de recorrer bastante Gumarcaj. Y ahí habían sistemas de riego tan eficientes como los que tiene hoy día el tema de Israel. Pero hablemos, voy a regresar a la parte de literatura y solo concluyo esta parte. Hablemos de la infraestructura de los pueblos indígenas. Yo quedé impresionado que de Gumarcaj, que está cerca de Santa Cruz de Quiché, la ciudad donde nació Tecumumán, los abuelos Cunajpú e Ixbalanque, de los cuales habla la historia, que ellos resistieron a la conquista cuando vino Pedro de Alvarado, pues ahí hay un túnel que llega hacia el río Xequigel, hacia los llanos de Urbina, donde ahí peleando Tecumumán con Pedro de Alvarado, pues ahí fue donde falleció, pues ahí hay una conexión subterránea. Entonces yo me pongo a pensar, si ellos ya tenían 1 metro subterráneo para caminar humanamente, ¿por qué no tenemos nosotros 1 metro en la ciudad de Guatemala subterráneo para movernos? Pero también hablemos de las autopistas. Cuando hemos acompañado al arqueólogo Richard Hansen, que conoce todo lo de Mirador y nos presenta con esa tecnología LIDAR y todo eso en tercera dimensión, que le hemos visto en Nat Geo Discovery Channel, vemos que ya habían las autopistas más antiguas de todo el mundo. Ahí se crearon las primeras autopistas del mundo, en toda la civilización. Entonces la pregunta es, ¿por qué no tenemos nosotros autopistas Pacífico, Atlántico, Norte, Sur, Oriente, Occidente y el anillo regional que es tan importante, la litoral del Pacífico y la transversal del Norte? O sea que de ahí deberíamos de aprender nosotros muchísimo. Y también hace miles de años ellos ya estaban globalizados, porque su comercio era desde México, como dije, hasta Perú. Entonces nosotros, con todos los productos que tenemos, deberíamos de ver al mundo como nuestro mercado. Ahora, regresando al tema de literatura, Miguel Ángel Asturias, con uno de sus libros, Señor Presidente, por ejemplo, ¿verdad? Hombres de Maíz y etcétera, ¿sí? Especialmente, pues tiene un premio Nobel y habla mucho de los pueblos indígenas. Guatemala es gente los guatemaltecos somos gente con mucha riqueza cultural, con mucha riqueza histórica y donde la literatura ha salido cada vez al mundo.
De hecho, grandes literatos, por ejemplo, Vargas Llosa, que estuvo recientemente acá en Guatemala, por cierto me lo encontré, me autografió el libro, él en su libro cita mucho a Guatemala. García Márquez también citaba a Guatemala. Mi paisano, Francisco Méndez Escobar, pues fue un gran literato que ha aportado mucho a la literatura guatemalteca y a la literatura mundial. De tal forma que hoy yo aprovecho para invitar a los jóvenes, a los niños, hay que leer, hay que leer. Y por supuesto que podemos leer físicamente, pero podemos leer en la tablet o podemos leer en el teléfono. Sí, claro. Y cuando uno lee, pues aprende, se pone más culto y obviamente la imaginación va creando mucho más. En el tema de literatura hemos visto, por ejemplo, ya hablamos del premio Nobel, pero hay gente que tiene distintos enfoques. Francisco Pérez de Antón, por ejemplo, ¿verdad? Es un tipo de literatura más orientada, digamos, hacia casos de éxito. Por ejemplo, Cocinas de Mil Batallas es un libro que habla sobre el emprendimiento. Recientemente el expresidente Alejandro Maldonado lanza su libro. Francisco Pérez de Antón me parece que ya tiene como 8 o 10 libros, ¿verdad? Ya tiene varios. En fin, y en la literatura mundial, gracias a Dios, Guatemala ha sido un ícono a lo largo de la historia donde ha sido muy reconocida. Y personalmente, pues le puedo hablar, estoy escribiendo 2 libros, el primero saldrá muy pronto, ya estamos en la revisión final, lo vamos a vender en Amazon también, lo vamos a traducir a varios idiomas. Habla de los 10 años de inversión y desarrollo con Luis Velázquez, ya tenemos 535 programas al aire en 10 años y esto pues es un aporte. Claro. Pero ¿cómo ligamos la literatura a los pueblos indígenas con la tecnología actual? Un amigo, Julio de León, nos ha presentado ya un proyecto para una aplicación, lo que hoy le dicen una app, un sistema en la computadora, una plataforma, donde básicamente instala traductores, de tal forma que si yo hablo en inglés, mi lengua natal, pero quiero comunicarme con alguien en quiché y viceversa, que se pueda traducir, y por supuesto al español. También conozco a un joven de Panajachel, que lo entrevistamos en nuestro programa de televisión, que tiene una aplicación para hacer distintas traducciones. Así que hoy hablar de historia, hablar de pueblos indígenas, hablar de la riqueza cultural, pero también de la parte literaria, como usted muy bien lo ha dicho, y hacer el enlace con la parte tecnológica, pues es factible. Así que Guatemala es magia, Guatemala es color, Guatemala es espectacular. Bien lo dice en Linguatpa, Guatemala es mágica. Y es cierto, y hablamos de estos temas porque cuando hablamos de riqueza, la riqueza pues se genera, pero también se inspira. Bien, vamos a ir rematando este programa, pero antes no queremos de dejarles, queremos leerle algo, vamos a pedirle por favor a nuestro control central que prepare algunas fotos. Vamos a darle una lectura de algo de lo que la ONU publicó el día de hoy en torno a la riqueza de los pueblos indígenas. Nos pareció muy interesante poderlo compartir con ustedes y pues le vamos a dar lectura, básicamente porque este día es muy especial, pero ¿cómo lo mira la ONU? ¿Cómo lo mira fuera de nuestro país? ¿Cuáles son los datos que os dan? Eso es lo que les vamos a trasladar en ese momento. En este caso, cuando se habla de la riqueza de los pueblos indígenas representan una gran diversidad de más de 5,000 grupos distintos en 90 países y habían una abrumadora mayoría de los aproximadamente 7,000 lenguas del mundo. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial y sin embargo se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y en el medio ambiente retienen además rasgos sociales, culturales, económicos y políticos
que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes. Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida. El pasado año celebramos el 10º aniversario de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que constituyó un gran hito y un punto de referencia en cuanto a la cooperación y la solidaridad entre los pueblos indígenas y los Estados miembros, que han sentado los cimientos de una nueva alianza para la acción en las Naciones Unidas y en todo el mundo. Eso es parte de lo que ellos publican en torno al tema de la riqueza de los pueblos indígenas. Bueno, le hemos dado lectura a eso y ahora pues vamos a oír la percepción que tuvo el licenciado Luis Velázquez sobre el tema y sobre esta declaración de la ONU. Lic, la declaración de la ONU, valoro la preocupación de Naciones Unidas. Sin embargo, tenemos que ir un paso más allá. ¿Qué propuestas hay? Yo aprecio y respeto y convivo con mis paisanos y todos los indígenas de Guatemala y de muchos países del mundo. En octubre voy a Nueva Zelanda a impartir una conferencia sobre emprendimiento y desarrollo de los pueblos indígenas. Entonces, no los tenemos que ver con lástima a los indígenas, porque los indígenas son seres humanos con toda su plenitud. Los indígenas son trabajadores, emprendedores, son empresarios, y lo que tenemos que hacer es dar un acceso a más oportunidades, acceso a la educación, llevar las inversiones de capital a los territorios donde están los indígenas para crear los empleos, para crear esas oportunidades. Rápidamente se nos fue a hablar, por ejemplo, del deporte. ¿Cuántos deportistas indígenas hay? Y le doy algunos súper famosos. Doroteo Guamuch Flores, por ejemplo, ¿verdad? Un indígena que gana la maratón de Boston. Y pudiéramos hablar de los Stokes, por ejemplo, grandes futbolistas garífunas. Así que del deporte, Teodoro Palacios Flores, también podemos hablar del tractorcito Mug, un cachiquel que ganó inclusive en varias vueltas ciclísticas. Entonces, los indígenas tienen todas las potencialidades. Y si pudiéramos hablar de la música, también qué decir de la marimba de Tecomate, de la chirimía, del cicolac, del tum y todo eso, el famoso rey quiché, que se le eriza la piel a uno a escuchar. Pero para rematar ese tema, Lic, más que declaraciones, yo hago una exhortación a Naciones Unidas, a OEA, a la comunidad internacional, que nuestros pueblos indígenas los debemos de ver como seres humanos que necesitan más oportunidades, necesitan acceso a educación, necesitan acceso a servicios básicos como lo es salud, como lo es las carreteras, necesitan acceso a agua clorada, que los alcaldes cumplan con dar una agua saludable para la gente, porque con eso vamos a bajar el 80% de las enfermedades, que necesitamos poner plantas de tratamiento en todos los municipios para que al devolver el agua se vaya en condiciones excelentes, para que esos ríos estén limpios, para que llegue más turismo. También decir que los pueblos indígenas son parte de Guatemala, y Guatemala somos todos. Tenemos una sola constitución, no tenemos constitución para el grupo A o para el grupo B. Entonces también es ahí donde un Estado de Derecho, donde la ley debe de ser pareja para todos, en obligaciones
y en derechos. Y solo así vamos a alcanzar el desarrollo de los pueblos indígenas, de lo cual yo estoy muy positivo, estoy motivado que con las siguientes etapas que vienen para Guatemala, primeramente Dios, logremos trabajar en equipo y reencauzar a esta gran nación que está esperando un desarrollo. Y para los pueblos indígenas, pues mis respetos, mis saludos en este día especial, un abrazo fraternal y que sigamos trabajando en el equipo como ese tejido social que necesita Guatemala, así como esta corbata para que sea una unidad ha sido tejida adecuadamente, así como cuando tejimos un tul, así tiene que ser la Guatemala totalmente fortalecida. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, queríamos agregar algo por ahí, pero ya no tenemos mucho tiempo, sin embargo, creemos que las conclusiones, los consejos, el ánimo, la potencia y la pasión que le puso el licenciado Luis Velázquez este día, creo que ha sido suficiente para que todos los guatemaltecos pues levantemos el ánimo. Así es que un día muy especial, felicitaciones pues, ¿verdad? Por este día tan especial, este 9 de agosto, que estamos en esa celebración muy especial del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nosotros en Más Guatemala pues nos vamos y queremos decirles que ese es el motivo, porque este canal se llama Más Guatemala, porque amamos tanto nuestra patria, queremos ver el desarrollo y como bien lo decía el licenciado Luis Velázquez, Guatemala somos todos, todos y cada uno de los guatemaltecos. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vamos con la promesa que vamos a regresar porque siempre nos quedan temitas en el tintero, nos quedamos picados, no nos alcanza una hora, un día vamos a hacer un programa de 9 horas, así nos vamos a dar gusto y nos vamos a despachar todo esto, pero unos 3 días. Unos 3 días nos van a tener que escuchar, pero bueno, esperamos que les haya dejado bastante lo que ha sido el tratamiento de este tema, que se haya podido abonar algo, aportar algo a los buenos pensamientos para desarrollar nuestro país. Un saludo muy cordial a todos y les recordamos que continúen ustedes en la programación de Más Guatemala. Hasta la próxima.